Hola a todos, bienvenidos. Espero que se estén conectando. Vamos a esperar unos segundos para dar comienzo al webinar mientras van ingresando todos. Así que bienvenidos en este día frío de hoy día de septiembre, terminando septiembre con un día frío. En el sur con lluvia, aguanieve, así que bueno, creo que estamos. Bueno, bienvenidos a todos. Muy buenos días. Espero que estén sanos y salvos en sus lugares de trabajo, en sus casas, teletrabajando. Hoy día vamos a continuar con nuestra serie de webinars que han abordado el tema de Return to Office. En particular, hoy día veremos qué se mantendrá y cambiará en el mundo laboral. Tenemos una agenda bien entretenida, donde me acompaña Eduardo Wallach, que es el gerente general de Cura Biotech, y Felipe Bunster, el gerente general de la Mutual de Seguridad, con quienes voy a compartir parte de la agenda que están viendo aquí. Vamos a abrir con una introducción de cómo estamos viendo la transformación en estos tiempos de COVID. Felipe nos va a hablar de un estudio que realizaron en conjunto con CADEM respecto del teletrabajo. Y por el lado de Eduardo nos va a contar un poco lo que ha sido el enfrentar esta pandemia y cómo nos preparamos para el 2021. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas, por las dudas, porque muchas veces nos preguntan, el chat está desactivado, pero si ustedes van a los controles de Zoom, van a ver un botoncito que dice Q y A. En ese botón de Q&A ustedes pueden digitar las preguntas, las voy a estar monitoreando yo, y al final vamos a tratar de responder todo lo que nos vayan haciendo, y si no, después hacemos un envío offline en caso de que sean muchas preguntas y no alcancemos a abordar. Bueno, como les conté, hoy día estamos los tres con Eduardo y Felipe, así que nada, bienvenidos nuevamente, y espero que sea de interés el webinar que estamos comenzando. Partimos me gustaría partir con esta lámina que un poco refleja los tiempos en que estamos viviendo. Si bien han habido pandemias en la historia, yo creo que la gran mayoría de los que estamos hoy día laboralmente activos, no nos había tocado pasar por un evento de esta magnitud en carne propia. Por ahí algunos de nosotros tuvimos algunas conversaciones con nuestros abuelos en nuestros tiempos de juventud, pero probablemente nunca nos tocó estar presentes en una situación de este tipo. El primer caso confirmado que se dio en Chile pasó el 3 de marzo, una persona una pareja de hecho, que venían de un viaje de Singapur, y si uno cuenta desde que se tomaron las primeras medidas preventivas, por allá por el 18 de marzo, han pasado 196 días desde ese momento, donde las empresas hemos tenido que reinventarnos y acomodarnos para este nuevo entorno laboral, ¿no? Si bien las empresas han seguido operando, eh, ha habido industrias que han sido tremendamente afectadas, si uno piensa en la construcción, el turismo, la gastronomía, por nombrar algunas, pero también se han dado muchos cierres de oficinas y tiendas en muchos lugares por un largo periodo que es este que hemos pasado desde comienzos de marzo, ¿no? Y si tuviéramos que tomar probablemente la frase top 5 que se ha dado desde ese momento, esta frase de hay que aplanar la curva, se ha dado recurrentemente, como pueden ver en las imágenes, desde ese momento en todos los gobiernos y países desde el inicio de la pandemia, ¿no? Si bien uno podría considerar que esto es como un eslogan de las autoridades sanitarias en todos los países, la verdad es que muchos científicos, matemáticos, cientistas de datos han estado trabajando, tratando de predecir comportamiento, tratar de ver qué es lo que va a pasar, y de esa manera darnos mayor, digamos, aspectos de prevención a todos los que estamos hoy día trabajando, de manera de mantenernos seguros, ¿no? En nuestro entorno laboral, donde
pasamos mucho tiempo, ¿sí? Obviamente parte de nuestro día se da en el entorno laboral. Y es aquí donde probablemente la tecnología ha empezado a jugar un rol interesante. Si uno mira lo que ha pasado, por ejemplo, con la toma de temperaturas, con cámaras biespectrales y herramientas de inteligencia artificial, la medición de distanciamiento social utilizando video analytics, el uso de dispositivos wearables, ya sea en las tarjetas de acceso o en otros mecanismos que nos permitan mantener y hacer trazabilidad respecto de los contactos que tenemos en el día a día, son algunos ejemplos que hoy día muestran cómo se ha venido dando este proceso de reinvención o de adecuación al entorno laboral. Y si uno mira, realmente si uno le hubiera preguntado a las empresas antes de la pandemia si el tema de transformación digital era un tema importante para ellos, que estaba en su radar, probablemente algunos te decían que sí, que estaban trabajando, que se estaban haciendo los primeros programas, etcétera. O algunos, como muestra la foto, capaz decían, no, nosotros no nos va a tocar y la verdad es que la transformación digital está lejos de llegar, digamos. Pero así como muestra esa bola de fierro que está ahí por pegarle un tortazo, digamos, a esta empresa, nos damos cuenta que efectivamente el COVID fue un catalizador gigante de todo este proceso para todo lo que ha sido esta transformación de las compañías. Y déjeme contarle una anécdota, vamos a mantener obviamente la confidencialidad de la información, pero tuvimos una reunión con un grupo de socios hace un tiempo no muy lejano, con un importante ejecutivo de una empresa local donde hablábamos de la importancia de la llegada de Amazon a Chile. Bueno, discutíamos obviamente temas de estrategia, temas de por qué era importante y todo, y ese ejecutivo nos planteaba y nos decía, Ángel, nosotros no estamos preocupados por la llegada de Amazon. Y la razón es porque tenemos una red de tiendas físicas muy importante. Entonces, si uno piensa eso y hoy día se da cuenta de lo que está pasando, dice, chuta, probablemente esa red de tiendas físicas hoy día debe tener una relevancia para efectos de cómo opera, pero naturalmente es muy distinto el entorno que estamos viviendo ahora y el que nos va a tocar vivir hacia adelante con todo lo que viene, ¿no? Así que muy interesante cómo este catalizador llamado COVID, esta bola de hierro potente, está transformando mucho del quehacer que estamos haciendo. Y me gusta usar mucho esta frase de Graham Good, que es un periodista que sigue los temas de transformación de estos tiempos, que dice, el cambio nunca ha sucedido tan rápido antes, pero nunca va a ser tan lento nuevamente. Uno piensa que estamos viendo una velocidad aceleradísima, que el COVID recontra aceleró esos procesos, pero a pesar de eso, si hoy día nos paramos tecnológicamente hablando, nos falta mucho de recorrido todavía por hacer. Y por eso creo que va a ser muy interesante los temas que van a plantear Felipe y Eduardo después. Y les doy dos ejemplos nomás, hay muchos más, pero les doy dos ejemplos de lo que ha pasado con COVID. El primero es la telemedicina. Si uno piensa en la telemedicina como herramienta de apoyo a todo lo que es la gestión de salud, pacientes, profesionales de la salud, si bien teníamos algunas nociones con lo que se decían en Teletón, a lo mejor algunos prestadores de salud particularmente tenían sus herramientas desarrolladas, en la realidad era una tecnología que no se utilizaba mayormente. Y si uno ve las estadísticas, tomamos unos datos que publicó La Tercera con un estudio que hizo con los distintos prestadores de salud. Si se fijan, ahí hay datos que hablan de que desde un volumen muy pequeñito, antes del inicio de la pandemia, hoy día ya estamos hablando de cientos de miles de consultas que se realizan por este mecanismo y que también ha requerido, por ejemplo, hasta incluso cambiar y establecer protocolos de qué tipo de prestaciones se pueden prestar, cuáles no, etcétera, lo que hace que en el fondo haya también lógica de cambio en cómo funcionamos. Si uno piensa en el e-commerce tiene un porcentaje de utilización en Chile bastante pequeño, menor al 10%, pero obviamente durante la pandemia nos hemos tenido que volcar a herramientas de compra online. El proceso ha sido de aceleración notable. Ya en el primer trimestre, antes de que pasara la pandemia, teníamos números altos, pero si uno mira los números
que publica la Cámara de Comercio regularmente. Ellos sacan un estudio trimestral, pero también van dando estadísticas mensuales. La evolución en el segundo semestre, o sea, lo que estamos viviendo justo hasta junio, los números son notables. O sea, en el mes de junio ya teníamos un 200% de comparación con respecto al año pasado. Si uno mira el año completo, hoy día casi es el doble respecto de lo que había sucedido. Y si miramos un dato no menor, el dato del Cyber Day, que sucedió hace poquitos días, el Cyber Day tuvo un volumen de transacciones, para que se hagan una idea, de más de 4 millones de transacciones en un día, que representaron más o menos casi 400 millones, 370 y algo millones en monto transado, lo que representa un volumen de más del 60% respecto del año anterior. Entonces, estamos viendo un crecimiento enorme, seguramente va a seguir así. Cuando volvamos a un proceso donde comencemos a operar como hacíamos previo a la pandemia, van a convivir los dos canales, obviamente, el canal online y el canal físico, pero creemos que obviamente el canal online va a seguir teniendo una preponderancia muy importante. Si uno mira también lo que ha pasado con la colaboración en términos de innovación abierta, se han desarrollado muchísimas hackatones o procesos de apoyo al desarrollo de iniciativas, como puede haber sido el Hack the Crisis y otras más, que se han desarrollado tanto en Chile como a nivel global para crear productos y desarrollos propios a través de esta colaboración abierta, que tampoco es tan común en el día a día normal que tenemos. Ahora, si uno mira, y me gusta usar estas dos frases que dan justo en el tono para lo que estamos conversando, una reciente de Paulo Coelho que dice que las transformaciones siempre ocurren en momentos de crisis, o la de Ford que decía que las crisis cuando ocurren tienen al menos la ventaja de que nos obliga a pasar. Esta no es una pandemia que nunca haya pasado en la historia, digamos, ¿no? Si nos remontamos 100 años para atrás, que no es tanto tampoco, si uno mira desde la perspectiva de la historia humana, se vivió la pandemia de la gripe española, que curiosamente yo soy de familia española, mi abuelo es español, me contaba un poco de esta historia. Resulta que la pandemia se llamó gripe española a pesar de que no se generó en España, sino porque en esa época España era un país neutro para la Primera Guerra Mundial y hacía que tenía mucha apertura en términos de medios y el desarrollo de información, y por lo tanto cuando empezaron a suceder los casos, y obviamente la parte mala de todo este cuento que tiene que ver con la mortalidad, ellos no tuvieron problema en reportarlo, y obviamente eso generó una ola importante de difusión, y todo el mundo asoció eso a España como la gripe de ese momento. Ahora, a nivel laboral, revisando un poco la historia y los papers que hay de esa época, hubo bastantes cambios que ahora nos resuenan de manera súper importante. Por ejemplo, sucedieron casos como el poder utilizar horarios diferenciados para todo el proceso de ingreso de las compañías, poder establecer, por ejemplo, turnos que hacían que evitaran aglomeraciones en distintos momentos del tiempo. Se cambió la lógica del transporte público, por ejemplo, y empezó a aparecer el concepto de distanciamiento social, que hoy día lo tenemos súper asociado, digamos, en todo lo que vemos. Pero también hubo un cambio radical en el mundo de la salud en ese momento. Se crearon en esa época en muchos países los ministerios de salud, que no existían. Se creó, por ejemplo, el Buró Internacional de Salud, que el mundo se dio cuenta que necesitaba colectivamente trabajar cuando sucedieran estos procesos de impacto mundial, que es el precursor de lo que es la actual OMS, y dadas las condiciones, digamos, que se fueron dando, naturalmente empezaron a suceder que mayores mujeres empezaron a entrar al mundo laboral, lo que también hizo que se desarrollaran mucho más las cosas. Ahora, también se desarrollaron muchísimas transformaciones a partir de esto. Las crisis, digamos, ayudan a cambiar las cosas, pero siempre son para mejor. Eso es lo que creemos, ¿no? Y si uno mira lo que sucedió después de lo que se llamaron los Roaring Twenties o como el boom de los años 20, surgieron bastantes cambios de manera importante post
estos procesos. Hay una foto ahí de Henry Ford, que fue probablemente el precursor de las líneas de fabricación continua, que hizo que se masificara la producción y hacer que eso, obviamente, esa masificación creara mayor volumen de empleo y mayor capacidad de desarrollo de producto. La electricidad, si bien ya existía, empezó a aparecer dentro del desarrollo de nuevas fábricas, hacer más eficientes los procesos, y cambiar el layout de la operación hizo que muchas personas que trabajaban en los campos hasta ese momento, que era un gran volumen de fuerza laboral agrícola, empiecen a mudarse a las fábricas y empiezan a aparecer, por ejemplo, la creación de lo que conocemos hoy día como las lavadoras, las aspiradoras o refrigeradores, dado el uso más inteligente que se le dio a la electricidad. De hecho, en esa época existía un cargo, por si no lo conocían, esta historia, que se llamaba el Chief Electrical Officer, que era como el CEO de las compañías en esa época. Pero si ustedes lo piensan, obviamente hoy día no existe ningún gerente de electricidad en ninguna compañía, ¿no? Pero se necesitó para efectos de ser catalizador y desarrollar los procesos de transformación. Y si uno lo mira con respecto a lo que tenemos hoy día, bueno, hoy día tenemos los Chief Digital Officers o los gerentes de transformación digital. Entonces uno piensa, bueno, probablemente en 10 años más, cuando hagamos un webinar de cómo cambió la vida después de la pandemia, seguramente no van a haber más Chief Digital Officers, sino que van a ser muchas empresas que ya van a estar en un proceso de constante transformación. Se dieron muchas condiciones más, se crearon la venta por catálogos, por ejemplo, Sears aparece en esa época, empieza a desarrollar lo que es el proceso de transformación a través de venta por correo. Obviamente no existía el e-commerce en ese mundo, pero ya teníamos eso, y además se crean las grandes tiendas que hoy día conocemos. Por lo tanto, cuando hagamos de vuelta este parangón en unos años más, nos vamos a dar cuenta que pasaron muchas de estas cosas. Ahora, si yo me vengo al mundo actual, y con esto voy a darle pase a Felipe, pensemos lo que le pasó a Zoom, que hoy día estamos usándolo, ¿no?, como plataforma. Zoom era una plataforma que más o menos tenía 10 millones de participantes en reuniones diariamente. Esas eran las estadísticas que tenían previa a la pandemia. Cuando partió la pandemia, más allá de los problemas de seguridad que probablemente vieron y todos los temas que surgieron en los diarios, pasaron de 10 millones a 300 millones de participantes diarios. Imagínense lo que significa ese volumen de administración para pasar de 10 a 300. O sea, no pasamos de 10 a 20, a 200, a 20, 30, 40, a 300. O sea, el crecimiento fue absolutamente exponencial y hoy día es una plataforma ampliamente utilizada, y si uno le suma Teams, Meet, conversábamos antes de partir con Eduardo y Felipe, veíamos la cantidad de herramientas que hoy día tenemos, es enorme. Así que con eso quiero darle pase, y esto ha hecho obviamente que todas las empresas empiecen a repensar su forma de trabajar. El teletrabajo está empezando a ser incorporado de manera mucho más natural. Si le preguntábamos a las compañías antes de la pandemia, oye, ¿tú tienes teletrabajo? Te decían, no, imposible, la gente no sabemos dónde está, no trabaja, no hace nada, y por lo tanto hoy día vemos que no pasó nada, que efectivamente se puede, que hay muchísimo mayor nivel de productividad, genera un montón de estrés laboral, supongo que en eso Felipe nos va a contar un poquito más, pero es totalmente posible, y obviamente esto va a cambiar las reglas de muchas cosas de cómo operamos, y obviamente para eso vamos a disponibilizar tecnología y demás. Así que Felipe, te doy el pase para que puedas contarnos un poco cómo sigue la historia con la encuesta que realizaron con Cadem. Así que si quieres, proyecta tú y yo desconecto de acá. Muchas gracias, Ángel. Saludo a todos los que están participando hoy. Espero que estén muy bien en donde llamémoslo, esta nueva realidad nos está pillando. Contarles que como Mutual nosotros hemos hecho una serie de estudios, como bien señalaba Ángel, para efectos de entender muy bien este nuevo contexto del trabajo. La idea, para empezar a hablar del retorno a la oficina, return to the office, como bien señalaba Eduardo, quiero partir esta presentación con las distintas métricas que hemos podido lograr. Primero, la experiencia del teletrabajo. Primero, señalar que gran
cantidad de empresas tuvo que adoptar el teletrabajo, no por una opción. Esta ley que entró en vigencia en el mes de abril, que se venía discutiendo hace más de 3 años en el Congreso, se apresuró y se apuró sin una marcha blanca, sin el reglamento debidamente bien que estuviera firme. Entendamos que el reglamento entra a regir a partir del 2 de octubre, nos pilló un poquito de sorpresa. Pero la verdad es que la gente ha tenido una buena experiencia en general en el teletrabajo. Muy pocos han considerado que una experiencia ha sido no satisfactoria o mala. Y hay cosas que son bastante importantes que los hombres agradecen o califican de mejor forma el teletrabajo que las mujeres. Y en ese sentido es porque, como vemos en la siguiente lámina, que las cosas que dificultan el teletrabajo, donde encuentro una mayor votación, es en tener que compatibilizar el tiempo con las tareas del hogar. La calidad de internet disponible en la casa es el número 2. Cuando lo llevamos a qué contestan hombres y qué contestan mujeres, la queja respecto de internet es mucho más presente en los hombres, así como la calidad o la posibilidad de trabajar de forma tranquila sin tener que preocuparse por las labores del hogar es más presente en las mujeres. Cuesta planificar la jornada, desorden para las comidas, tener que apoyar con las tareas de los hijos al mismo tiempo que trabajar, son distintas cosas que van marcando, pero creo que lo principal y lo que de verdad resuena y nos deja muy tranquilos como Mutual, así como país, es que el teletrabajo es una modalidad que ha sido bien aceptada, que ha tenido los beneficios que ha tenido que tener, así como que las personas muestran la disposición, así como la posibilidad de seguir trabajando en el mundo sin mayores problemas, porque entendamos que cuando vimos la lámina anterior, entre bueno y regular encontramos más del 90%. Aspectos que se extrañan del lugar de trabajo: la interacción con los compañeros de trabajo es la número 1 por lejos, la implementación de un lugar de trabajo con impresora, internet y otras herramientas como las que generalmente tenemos en nuestra oficina, que se distancia de lo que podemos lograr en la casa, en especial en los primeros meses de teletrabajo, así como nos llama mucho la atención el tema del horario y la rutina establecida. Donde creemos que se rompe el tema del horario y la rutina es con la compatibilización con las labores del hogar. ¿Qué es lo que es más relevante de esto? Entendamos que estamos haciendo teletrabajo en medio de una pandemia, donde los colegios no funcionan, donde muchas familias tenían una persona que les ayudaba con algunas labores domésticas, que por distintos motivos, ya sea cuarentena o decisiones propias de la familia, del orden económico o sanitario, no sigue siéndolo. Por tanto, claramente hay un escenario de que si esto se hubiera establecido en un formato regular, donde los niños fueran al colegio, los jóvenes fueran a las universidades y existiera esta ayuda en las casas, este tema hubiera sido completamente distinto a lo que estamos viendo hoy. La intención de volver a trabajar. Terminado el tema del teletrabajo, terminado y entendiendo que el teletrabajo ha sido evaluado de forma positiva, ¿qué es lo que nos sorprende? Es que mucha gente tiene las ganas de volver. Asimismo, vemos una gran cantidad de personas que demuestran un cierto desinterés o miedo en volver a trabajar. Pero en el fondo, lo que nos deja más tranquilos es, una vez que vamos a preguntar a cada una de las personas de si están satisfechos o conforme con las medidas de que las empresas han tomado para volver a trabajar, hay una disrupción bastante importante. Antes de volver a trabajar, hay una mayor paridad, un 46% de las personas encuestadas dicen que están satisfechos, cuando un 30% dicen que cree que falta bastante. Pero una vez que vuelven a trabajar, se distancian ambos. Y esto es lo que nosotros hemos venido insistiendo muchas veces, que el miedo de volver a trabajar es cuando las personas están encerradas en su casa y no se dan cuenta de todas las cosas positivas que han hecho los empleadores, todas las medidas que se han adoptado, así como se termina de demonizar, por llamar de alguna forma, el trabajo. ¿Cómo vemos nosotros el futuro del trabajo en el contexto de COVID? Lo primero y lo más especial es que nosotros vamos a tener que empezar a gestionar como empleadores, como Mutual, como sociedad en total, considerar que el COVID es un riesgo más que aparece dentro de nuestro mapa de riesgos laborales. Y es un riesgo bastante particular que lo vamos a ir revisando en las siguientes láminas. ¿Por qué es particular? Porque no solamente el riesgo está en nuestro lugar de trabajo, sino que está muy presente
en el trayecto y también está presente en la familia o en la vida privada de cada uno de los colaboradores. ¿A qué es lo que voy con esto? Que si bien es cierto, nosotros podemos organizar el retorno laboral, podemos definir quién regresa, turnos, horarios de entrada, adoptar todas las medidas organizacionales, adoptar medidas de limpieza, instaurar protocolos, promover y entregar los distintos elementos de protección al personal, preocuparnos de todo, monitorear esto de forma permanente. Si es que los colaboradores y cada uno de nuestros trabajadores no está de una forma u otra comprometido con esto, lamentablemente esto no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque entendamos que más de la mitad del tiempo que pasan los trabajadores de su día a día lo pasan en un lugar fuera del lugar de trabajo. ¿Y dónde está la posibilidad de contagio? Este no es un riesgo propio del lugar de trabajo, sino que nosotros, dado la particularidad de este virus, podemos contagiarnos o podemos estar expuestos a ser contagiados a lo largo de nuestro día a día sin mayor problema. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Que yo puedo establecer una burbuja, puedo establecer todos los protocolos que hay, pero al minuto que un trabajador no cumple e ingresa con síntomas o, o fue contagiado porque compartió con una persona con COVID positivo en su vida privada y se incorpora al lugar de trabajo, es cuando nosotros vemos que empiezan a existir estos riesgos. Independiente de eso, vemos, y la verdad es que contamos con mucha participación de las distintas empresas, que se han adoptado planes y protocolos muy claros para antes de entrar a trabajar, en el trayecto al lugar de trabajo, en el trabajo mismo, en los recintos comunes de cada una de las empresas, y en especial cuando aparece un contagio, de cómo las empresas actúan a partir de esto. ¿Por qué es tan importante tener un protocolo para cada uno de estos? Primero, porque no puede entrar a trabajar o no puede volver a trabajar cada uno de forma indistinta al resto. ¿Por qué? Primero, por un tema social. Entendemos que hoy día hay personas que no están en condiciones o es muy complejo que vuelvan a trabajar, o bien es cierto que a partir de su situación personal cabe la pena mirar con una mirada distinta. Por ejemplo, una persona que está casada con un doctor que trabaja en la UCI, que está viendo casos de forma constante de COVID positivos, tratándolo, la verdad es que nosotros recomendamos que en la medida que sea posible, y si quiero mantener un espacio de trabajo lo más seguro posible, que esa persona se incorpore lo más tarde posible. Segundo, las personas que tuvieron COVID, que esto hay que desmitificarlo, son las personas más seguras que podemos tener en nuestros lugares de trabajo. Asimismo, cuando empezamos a hablar de los distintos protocolos en espacios comunes y en los recintos de la empresa, está absolutamente probado, y hay estudios de trazabilidad que lo demuestran, que los contagios en las empresas no pasan fundamentalmente por el lugar de trabajo, sino que en las áreas comunes. Por ejemplo, comedores, baños, o un caso que lamentablemente hemos visto con mucho aumento día a día, que son los lugares donde los trabajadores fuman o comparten. ¿Por qué esto? Porque en el lugar donde los trabajadores fuman, lo primero que necesitan para fumar es sacarse la mascarilla. Y generalmente, y lo que pasa también con los comedores y con los baños, que los trabajadores en ese tipo de actividades relajan las medidas de protección. Siguiendo adelante con este nuevo escenario, es cuando nos damos cuenta que tenemos 4 grandes contextos que tenemos que preocuparnos fuera de la empresa. Primero, que es la casa. Nosotros tenemos que tener conciencia, no solamente como trabajadores, sino como habitantes de este país, que si nosotros en nuestras casas o en nuestra vida privada tenemos un contacto estrecho o estuvimos expuestos al COVID a partir de una trazabilidad personal que hagamos, tenemos que mantenernos alejados, tenemos que informarles de forma rápida y oportuna a nuestros empleadores. Segundo, el trayecto junto con el recorrido. ¿Por qué hago esta distinción? El recorrido es muchas veces vamos a tratar de proponer recorridos más simples en horarios diferidos, así como la exposición que tenemos en el trayecto al partir del uso de distintos medios de transporte que son comunes. Si bien es cierto, hemos visto que tanto metro como todo lo que es la red de buses de Transantiago y distintos medios de transporte han adoptado las medidas pertinentes, sigue existiendo un pequeño riesgo en ese sentido. Y por último, el contexto epidemiológico. Hay personas que viven en comunas donde hay una presencia mucho más marcada de COVID. Hay personas que viven más lejos, que para poder llegar a su lugar de trabajo van a tener que recorrer distintas comunas o distintas localidades donde hay un COVID mucho más manifiesto. Todo esto tiene que estar dentro de nuestro plan de retorno seguro al trabajo. Todo esto tiene que estar incorporado en el análisis que hagamos como empresa para efectos de volver.
¿Cómo lo hacemos como empresa? Y esta es la propuesta que nosotros como Mutual hemos trabajado con las distintas empresas que trabajan con nosotros. Es buscar gestionar el COVID como un riesgo adicional a los distintos riesgos que nosotros ya teníamos y ya veíamos en nuestro lugar de trabajo. Vamos desde los más efectivos a los menos efectivos. Las medidas de control de protección personal, que por ejemplo la mascarilla y el guante, si bien es cierto, se entiende como el menos efectivo, es la base de la pirámide con el cual nosotros ponemos este control de riesgo. Y al final lo que encontramos que ha sido lo más efectivo es proponer el teletrabajo en la medida que se pueda. Tenemos clarísimo que no todas las personas pueden hacer teletrabajo, pero en la medida que pueden hacer teletrabajo y este sea un teletrabajo ordenado y en ese grupo familiar, en ese lugar donde se hace el teletrabajo, se adoptan las medidas pertinentes, por cierto, va a ser un lugar mucho más seguro, con mucho menos riesgo que el resto de una compañía. Y después vemos las medidas de ingeniería, como las barreras de separación. Hay muchas oficinas que ya han implementado MICA, sistemas de ventilación, así como distintas formas para poder ir cambiando el aire en el cual se respira dentro de la oficina, la redistribución de los puestos de trabajo, las entradas y salidas escalonadas, que no todas las personas ingresen al mismo horario, así como distintas medidas de administración, como hemos visto anteriormente, que son señalética, desinfección permanente, limpieza de lugares comunes y, por supuesto, propender y entregar todas las medidas para higiene personal. La jerarquía de los controles siempre tenemos que buscar eliminar el riesgo. Si bien es cierto que, como dijimos anteriormente, cualquier control es bienvenido, el primero es el que tiende a eliminar por todo el riesgo y donde nuevamente encontramos que el teletrabajo bien implementado es el más oportuno y el más importante. Una cosa es que nosotros hagamos nuestro mapa de riesgo y una cosa completamente distinta es que nosotros podamos tener controles de forma permanente que lleven a que los planes que se han adecuado y los planes que se han incorporado sean realmente efectivos. Por último, si alguien quiere averiguar más de toda esta información, los convido a que revisen todo el landing que hemos hecho como Mutual, disponible no solamente para adherentes, para cualquier persona en su vida diaria, para cualquier empresa. La verdad es que no solamente la Mutual, sino que las mutualidades en general han hecho un excelente trabajo en poder asesorar de forma efectiva, de forma proactiva también, para preocuparnos, como hemos dicho nosotros, como Mutual, de vivir y trabajar en esta nueva normalidad que es el contexto del COVID. La Organización Mundial de la Salud el día viernes pasado señaló dos cosas que son realmente importantes. Primero, que el confinamiento total, o de alguna forma decirlo, la cuarentena absoluta, no es la forma en que se recomienda combatir este virus. Si bien es cierto que ya se usaron en el pasado y durante muchos meses estuvimos confinados, está probado que no es la solución ideal para este problema. No se detuvo el crecimiento de este virus y adicionalmente hay pruebas suficientes que nos demuestran que las personas pueden trabajar y vivir con relativa normalidad en la medida que se adopten los planes suficientes y, por decirlo de alguna forma, un plan integral de seguridad para todos. Esto yo siempre lo recomiendo no solamente para la empresa, sino para que cada uno como familia lo pueda ver. Ayer yo tuve una conversación con un amigo que parece que habían tenido un contacto estrecho y le pidieron a la nana que ayudara en la casa que se fuera a su casa. Y le dije, pero acá hay que cometer un error, porque la nana la has dejado en tu casa, testearla y ver si es que de una forma o no tiene COVID o que pasen los síntomas en tu casa. Porque al minuto que ella vuelve a su propia casa, seguimos extendiendo y seguimos de una forma u otra agrandando el problema. Lo que hay que hacer acá es ser todos, de alguna forma u otra, personas que contienen el crecimiento y la propagación de este virus. Finalmente, y después podemos aclarar las distintas dudas, como ven, no demonicemos el lugar de trabajo, las empresas han estado a la altura, esto es un compromiso que tenemos que adoptar todos. Esto no es tarea de unos u otros dentro de sus lugares de trabajo, esto es transversal. Y por último, algo que siempre trato de recordar, recordemos que estamos en una pandemia que no tiene precedentes, que de una forma u otra todo se agudiza, hay una sensibilidad, muchas personas han hablado de lo que es la salud mental de las personas. Hemos estado en una pandemia que es terrible, hablar de salud mental no es fácil, pero creo que de verdad vamos a superar esto y no demonicemos el lugar de trabajo, no creamos que todo es culpa del trabajo, las personas están angustiadas no solamente por la posibilidad de perder su trabajo, sino porque estamos en una pandemia que, como dije anteriormente, no tiene precedentes, que nos tiene encerrados,
que de nuestros hijos ocupando mascarilla, y que la verdad, a partir de la desinformación, hay un importante riesgo de que tomemos las medidas equivocadas. Muchas gracias, Felipe. Muy interesante. Surgieron varias preguntas, así que las vamos a abordar probablemente al final. Así que le quiero dar el pase ahora a Eduardo. Eduardo es gerente general de una empresa de biotecnología muy interesante en el sur de nuestro país. Así que, Eduardo, es tuyo el escenario. Gracias, Ángel. Oye, gracias, Felipe. Qué interesante la presentación y interesante el estudio académico. Yo creo que a veces, cuando las cosas pasan de las opiniones a data concreta, cambia mucho cómo actuar con eso. Yo también voy a compartir mi pantalla. Ahí me comentan si estamos, si se ve bien y partimos. Se ve perfecto, dale nomás. Super. Ya, pues, como decía Ángel, nuestro nombre es Cura Biotech. No somos tan conocidos como la Mutal, así que voy a presentarnos brevemente. Cura Biotech es una empresa que fue fundada el año 2013, efectivamente en el sur de Chile, en Puerto Varas. Hoy día tenemos oficinas en Estados Unidos, tenemos venta en 14 países. Somos proveedores de los 2 laboratorios más grandes del mundo, por lejos, que es Quest Diagnostic y LabCorp América. Y el año pasado 25 millones de muestras en el mundo fueron testeadas con nuestros reactivos. Y esto fue un año bien importante porque con harto orgullo terminamos siendo el año pasado el mayor productor mundial de reactivos enzimáticos para detección de drogas. Y como parte de este desarrollo que estábamos haciendo nosotros en reactivos enzimáticos, es que teníamos una división de genética. Y genética es análisis genético, y justamente la detección del COVID por PCR, LAMP, distintas técnicas, es una detección genética, así que por eso nos metimos en el tema y estamos bien involucrados. Así que un poco desde ese lado les voy a contar algunas cosas hoy día que espero sean interesantes. ¿Cuál es, desde nuestra perspectiva, como el gran desafío como del SARS-CoV-2, y cómo lo vemos en el fondo de manera bien global? Lo primero, y uno de los grandes temas y que hacen a este virus tan distinto de otros virus, más que la gravedad de la enfermedad, es que el 50% o más de los contagiados hoy día ya se sabe que son asintomáticos. Es decir, que durante el transcurso de la enfermedad las personas no van a tener síntomas, o al menos no síntomas suficientemente relevantes, para sospechar que tienen la enfermedad. Y esto es lo que hace que sean pacientes invisibles. Y por eso las estrategias que se han tomado en el pasado, que era actuar sobre los síntomas, tienen muy poco efecto en una pandemia como esta. A eso se suma el tiempo. Y yo creo que uno de los temas que nos vamos a centrar ahora en la presentación tiene que ver con la temporalidad, porque la temporalidad... Se está viendo la pantalla compartida, ¿no? Me llegó un mensaje... Sí, se ve, Eduardo, no hay problema. Súper. Y creo que la temporalidad de la solución es bien relevante. Yo creo que hoy, si somos optimistas, y esto está bastante confirmado ya, la vacuna va a estar disponible en el segundo o quizás tercer trimestre del 2021. Porque una vacuna aprobada es distinto que una vacuna disponible para 7 billones de personas. Para ponerlo en perspectiva, y el desarrollo de esta vacuna está lleno de sís. Sí ocurre esto, sí ocurre lo otro. La vacuna más rápida que se ha creado en la historia de la humanidad tardó 4 años, y fue la vacuna del ébola. El ébola, estamos hablando de un virus que tenía tasas de mortalidad del 50%, en algunos lugares 90%. El COVID tiene tasa de mortalidad del 2%, entonces no fue una vacuna, no fue un virus que tuviera el mundo tranquilo. Por lo tanto, tener claridad de la temporalidad del problema es muy relevante. Por lo tanto, en resumen, con todo lo anterior, en el fondo, el término de la cuarentena, y estas cuarentenas que están terminando y estamos saliendo, nos obliga a aprender a vivir con COVID. El fin de las cuarentenas no es el fin del COVID, es una nueva etapa que es vivir con COVID. Por lo tanto, ¿cómo aprendemos a vivir con COVID? Y yo creo que acá el resumen, desde dentro de la es que no podemos vencer a un enemigo que no podemos ver. Y por eso es que un testeo masivo preventivo nos puede permitir retornar una cierta normalidad a la espera de una vacuna. Y hay que entender que es una cierta normalidad. Normalidad no la vamos a ver probablemente hasta el año 2022. Y les voy a explicar un poquito por qué es eso. Entonces, ¿cuándo tendremos una vacuna? ¿Por qué es tan importante saber cuándo tendremos una vacuna? Porque la única solución definitiva al problema que estamos viviendo es lo que se conoce como la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es cuando un porcentaje relevante de la población, y relevante es 80% de la población. Los primeros efectos de la inmunidad de rebaño se notan al 60%, pero inmunidad real se logra al 80%. Cuando un porcentaje relevante de la población ya es inmune al virus, es decir que el virus no es capaz de
entrar y no es capaz de reproducirse, porque en ese minuto el virus empieza a morir simplemente porque no puede copiarse. Y al no poder traspasarse de una persona a otra, muere en el huésped original. Entonces, esa es la solución definitiva, una vacuna que nos permita vacunar a suficiente gente para tener una inmunidad de rebaño a niveles del 80%. ¿Cuándo tendremos una vacuna? Y acá es donde, y voy a pedir que me disculpen los expertos porque lo voy a sobresimplificar, pero creo que es interesante tener una mirada, es entender cuáles son las fases de desarrollo de una vacuna. La primera fase es lo que se conoce como investigación de descubrimiento. Y ojo que esta tabla, que una tabla les va a estar la referencia final, habla del tiempo normal de una vacuna que se estima en 10 años. La primera etapa es la investigación y descubrimiento, que dura de 2 a 5 años en términos normales, y acá normalmente en un caso relevante como este se habla de que llegan unas 100 vacunas que entran a la etapa de investigación y descubrimiento. Después viene la segunda etapa, que es preclínica, donde ya habla de números más chicos, de esas 10 pasarían 20, y preclínicas, que son pruebas mucho más pequeñas, donde acá no estamos hablando de miles de personas, sino que estamos hablando de grupos muy pequeños de personas, donde lo que estamos viendo es cómo funciona la vacuna. Después viene el desarrollo clínico, que el clínico es donde las vacunas se empiezan a testear en personas. Y acá hay 3 fases, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. La fase 1 simplemente es ver si la vacuna es segura. Se aplica la vacuna en grupos muy reducidos, hablamos de 100 personas, para ver si la vacuna genera efectos adversos relevantes. Si eso es exitoso, se pasa a la fase 2, donde lo que se quiere medir en grupos más grandes es, entendiendo que la vacuna ya es segura, si es que efectivamente genera una respuesta inmune. Es decir, si es que el cuerpo tiene la reacción de empezar a generar anticuerpos ante la exposición a la vacuna. Y acá ya hablamos de grupos mucho más chicos, porque las vacunas se van quedando en distintas etapas. Si esto es exitoso, pasamos a la fase 3, que es decir, vamos a ver una vacuna que ya es segura, que sabemos que el cuerpo reacciona como queremos que reaccione, si es que el grado de eficiencia, de eficacia es relevante. Porque una vacuna puede funcionar en los casos anteriores, pero puede ser que el porcentaje de las personas que se vuelven inmunes sea muy pequeño. Por lo tanto, todo lo anterior podría haber funcionado y no es una vacuna efectiva. Y esa es la etapa, la famosa fase 3, que es la que está en gran parte de las vacunas. Después viene la revisión y aprobación regulatoria, que es con toda la data de los pasos anteriores, los entes reguladores, principalmente en este caso va a ser el FDA, analizan la documentación para ver si es que le van a dar la aprobación o no. Y cuando eso ocurre, viene la etapa de fabricación y distribución. Han salido datos súper interesantes ahora que hablan de lo que va a implicar esta etapa de fabricación y distribución de 7 billones porque hablamos de 7 billones de vacunas. La mayor parte de las vacunas que están en desarrollo son vacunas de 2 dosis, es decir, ya hablamos de 14 billones de dosis de la vacuna que tienen que ser producidas, tienen que ser distribuidas, hay números que están saliendo de 15.000 aviones para distribuir vacunas, y tienen que llegar a las personas y aplicarse. Entonces hay que entender que el hecho de tener una vacuna que haya generado inmunidad de rebaño es mucho más que desarrollar una vacuna. Ahora, estos periodos de 10 años, está claro que en el caso de la vacuna para SARS-CoV-2 van a ser los más cortos de la historia, y van a ser mucho más cortos. Hoy día se habla de 12 meses, pero esos 12 meses es una mirada muy optimista, no es una mirada pesimista. Y planear todo en base a el escenario más positivo no es siempre la mejor idea. Ahora, entendiendo lo anterior, que es un análisis general de las etapas de desarrollo de una vacuna, ¿dónde estamos con la vacuna del SARS-CoV-2? Y estos números son muy generales, cambian todos los días, pero dan una imagen en general. En la etapa preclínica, hoy día siguen más de 100 vacunas. Se estima que unas 135 más vacunas están ahí. En fase 1 tenemos hoy 19 vacunas, en fase 2, 12 vacunas, en fase 3, 8 vacunas, en fase de aprobación hoy día tenemos 2 vacunas. Ahora, estas 2 vacunas que están en fase de aprobación son vacunas bien particulares, porque de alguna forma se saltaron la fase 3. ¿Qué significa esto? Significa que si tenemos hoy vacunas en fase 3, son vacunas que están en la etapa de prueba en grandes grupos de personas, 10.000, 20.000, 30.000 personas, para ver no solo si son seguras, sino que son efectivas. Entonces, un poco, la pregunta que a nosotros nos llega de repente es, bueno, pero si ya existen vacunas que están en pruebas en miles de personas, 10.000, 20.000, 30.000 personas, ¿por qué realmente falta tanto? Y acá me voy a enfocar en una vacuna. Por ejemplo, voy a tomar la vacuna Moderna en Estados Unidos, que es de las que están más avanzadas. La vacuna Moderna les falta primero terminar de ser testeada en 30.000 personas, que es el tamaño que se definió. Esas personas acaban de terminar de registrarlas, es decir, recién acaban de encontrar en 30.000 personas
que cumplan con la mezcla que necesitan de tipo de personas y que estén dispuestas a aplicarse la vacuna. Esas 30.000 personas tienen que recibir 2 dosis de vacunas. Una vez que esas 2 dosis de vacunas fueron aplicadas, tiene que empezar el proceso de revisión de la documentación. Y una vez que eso termina, esa vacuna estaría autorizada para ser producida masivamente, es decir, 7 billones, en este caso 14 billones de dosis, y distribuidas. Si todo eso ocurre bien, hablamos que esa vacuna va a estar producida en el primer trimestre del 2021. Eso implica que aplicada masivamente el segundo trimestre del 2021. Y en países que no están arriba en el tope de la lista, como es el caso de Chile, hablamos probablemente del tercer trimestre del 2021. Por eso pensamos que si nos planificamos como planes de acción, tenemos que pensar que lo más probable es que todo el próximo año lo vivamos aún en pandemia. Ahora, otra pregunta que sale es, bueno, pero ¿qué pasa con la vacuna rusa, que ya está lista y siendo aplicada? El caso de la vacuna rusa es bien interesante. A veces se dice que Rusia es muy cerrado, no comparte nada. La realidad no ha sido así. Hasta ahora han compartido mucha información, pero lo que hizo Rusia fue decir, nosotros de alguna manera nos vamos a saltar la etapa, la fase 3, que es la aplicación en decenas de miles de personas. Y lo que vamos a decir es, tenemos una vacuna que es segura, que genera respuesta inmune, pero no conocemos la eficacia. Por lo tanto, vamos a permitir libremente que las personas que quieran aplicarse la vacuna se la apliquen, pero no lo vamos a forzar. Entonces, ¿dónde va a terminar la vacuna rusa? Va a terminar en 2 escenarios. Un escenario es que la vacuna termina siendo muy efectiva, es decir, 70-80% de las personas vacunadas desarrollan inmunidad, y en ese caso Rusia va a quedar bien adelantado, o en que la vacuna, después de que se la haya aplicado a la persona, se descubra que no era efectiva, y tenía tasa de efectividad del 20-30%, y va a ser una vacuna un poco perdida. Por lo tanto, hay que mirar con cautela el caso de la vacuna rusa, porque no es una vacuna desarrollada como no es una vacuna desarrollada como se desarrollan realmente las vacunas. Por lo tanto, con todo lo anterior, la realidad es que lo más probable es que nos acompañen las mascarillas y las medidas de distanciamiento, y muchas de las cosas que estamos viviendo hoy día durante todo el próximo año. Y eso es muy relevante porque planificar sin temporalidad es muy difícil. Los que acá hacen camping saben que planificarse para acampar un fin de semana es muy distinto que para acampar una semana, y es muy distinto que para acampar un mes. Y de alguna manera, hasta ahora, lo que nosotros hemos vivido es una planificación con poca temporalidad. Se ha hablado de planes de 3 meses, el plan de producción del empleo, por ejemplo, o el plan de trabajo remoto, cuando todo el mundo sabía, o la gente que estaba metida en el tema sabía que esto iba a durar mucho más de 3 meses. Entonces creemos que ahora es el momento de empezar a pensar con la temporalidad correcta. Y yo creo que si bien esta es una de las frases más repetidas que hay, es una de las menos obedecidas, que es la de Albert Einstein, que dice, locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Llegó el momento, entendiendo que esto nos va a acompañar probablemente todo el 2021, que nos sentemos a ver qué cosas no podemos seguir haciendo de la misma forma si queremos resultados diferentes. Y acá, más que dar recetas, yo creo que lo que me gustaría hacer ahora es plantear preguntas. Entonces las preguntas son, ¿cuáles son los temas que nosotros sentimos que pueden ser críticos al momento de planificar de manera distinta lo que viene? Preguntas como, por ejemplo, estas cuarentenas que estamos viviendo hoy día, que han sido la respuesta, ¿son realmente sostenibles a largo plazo? ¿O el remedio empieza a ser peor que la enfermedad? Cuando empezamos a ver tasas de violencia intrafamiliar, enfermedades mentales, problemas de salud porque la gente no va al doctor a tratar enfermedades relevantes. ¿En qué minuto las cuarentenas, que hasta ahora la gente un poco las defiende y las exige y las pide con mayor severidad, empiezan a ser peores que la enfermedad que estamos tratando de combatir? ¿Es realista mantener las medidas de autocuidado por otros 6, 12 o más meses? O sea, Felipe hablaba de lo relevante que es tomar medidas de cuidado, como cosas como la mascarilla, por ejemplo, es un desde, pero ¿qué tan factible o qué tan fácil es mantener estas medidas durante un año? Nosotros, por ejemplo, en la empresa, como producimos kits de detección de coronavirus, no hemos podido parar en ningún minuto, y ya llevamos 6 meses usando mascarillas, 6 meses con distanciamiento, y uno se va dando cuenta que no es fácil, y no es fácil pensar que eso tiene que mantenerse en 12 meses más. Entonces, un poco preguntarse cuáles de estas medidas realmente se van a sostener implementadas de manera correcta durante un año, y cómo podemos cambiar un poco las cosas para que eso ocurra. Preguntas hablando de la educación, por ejemplo, cuando hablamos de volver a clase. Un par de colegios están volviendo a clase este año. Ya se perdió prácticamente un año. Las clases presenciales funcionan, pero está claro que no es ni cercano a la clase presencial. Primero porque no es lo mismo, y segundo porque no estábamos preparados. Ya se perdió un año.
la pregunta es, ¿qué pasa si el sistema educacional de un país como Chile, que está tratando de aplanar, como aplanar la cancha, acortar la brecha, se pierde un segundo año? Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con colegios que están volviendo a las clases presenciales, testeando a los alumnos toda la semana, y nuestro como mayor empuje es decirle, oye, el 2020 es el año de experimentar cosas para que el 2021 sepamos qué hacer. Porque si empezamos a experimentar en marzo del 2021, el riesgo de perdernos otro año es gigantesco. Y educacionalmente no nos podemos perder un segundo año. Ese daño sería por generaciones. ¿Cómo serán las culturas organizacionales con grupos que nunca tuvieron trabajo presencial? Yo creo, tomando de nuevo la encuesta de Felipe, la gente está evaluando positivamente el trabajo presencial, mixto, bueno, malo, pero yo soy medio escéptico porque siento que se está evaluando el trabajo presencial en un escenario que no es real, porque el trabajo presencial que estamos experimentando hoy es un trabajo presencial, perdón, el trabajo remoto que estamos experimentando hoy es un trabajo remoto con personas que habían experimentado trabajo presencial, por lo tanto habían construido relaciones de confianza cuando había trabajo presencial. Entonces estas empresas están diciendo, nosotros no vamos a volver nunca al trabajo presencial. Yo igual le hago la pregunta, ¿cómo van a hacer esas culturas cuando el 50% de su equipo nunca hayan trabajado en persona? Cuando no existan esos como lazos de confianza. Yo creo que esas son preguntas que hay que hacerse ahora nuevamente cuando uno mira esta pandemia con la temporalidad correcta. Y por último, cosas como el sistema de transporte. Esta idea de cientos de personas encerradas en una micro, en un metro, en un colectivo, llegando a trabajar a la misma hora, no es sostenible con un virus que es invisible y que va a durar todo el próximo año. Yo creo que esas son un poco las preguntas, más otras que nos tenemos que hacer ahora, entendiendo la temporalidad real del virus, que nos va a acompañar todo el 2021. ¿Hay luz durante el túnel? Yo creo que la palabra acá es durante porque al final del túnel lo conocemos, que es la vacuna. Yo creo que hay. Y la respuesta está en todo lo que hemos hablado hasta ahora de seguridad, más las tres como letras que hemos conocido, que es TTA, que es testear, trazar y aislar. Sentimos que se está haciendo mucho, sentimos que en testear se está haciendo menos de lo que deberíamos, y es donde nosotros tenemos una propuesta como empresa. No lo vamos a tratar hoy día porque no es el tema, pero los que quieran saber un poco más de nuestras propuestas, sobre todo para testear, además de ver más información de lo que hemos hablado hoy día de la vacuna, pueden entrar. Los invito a visitar nuestro sitio web, que es resist.cl, así que los que quieran saber un poquito más de este tema y de lo que estamos haciendo nosotros, pueden entrar, pueden leer lo que tenemos y pueden contactarnos, felices de ayudarlos desde nuestra área de experiencia. Así que eso es lo que yo quería compartir hoy día. Ángel, Felipe, le doy el pase para tomar el escenario de nuevo. Perfecto. Gracias, Eduardo. Oye, han llegado bastantes preguntas en el chat, así que voy a tratar de abordarlas todas y no veremos cómo lo hacemos. Pregunta para ti, Felipe. Preguntan si el estudio del teletrabajo está disponible en la página de la Mutual. La verdad no sé, no te podría decir que si está o no está disponible, pero si lo quieren que nos contacten por alguno de los distintos canales y se lo compartimos. Es un estudio que para nosotros es público, lo publicamos en los distintos diarios. Perfecto. Hicimos distintas notas de prensa. Si no está publicado en la página web, que nos contacten y encantados se lo compartimos. Dale, súper. Una para ti, Eduardo. Un poco planteando esta mirada durante el túnel y hasta el final del túnel, digamos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, qué consideraciones hay que tener en cuenta respecto de cómo vamos a vivir tal vez el 2021, ¿no? O sea, sabiendo que probablemente la vacuna, como decías, no va a llegar tan rápido como por ahí creemos los más optimistas que van a surgir, y qué medidas de prevención podemos seguir teniendo para efectos de asegurar esa continuidad en las empresas hoy día. Claramente acá no hay una respuesta. Yo creo que son todas importantes y lo que están haciendo hoy día las empresas y el gobierno hoy día es clave. Lo que habló Felipe, medidas de seguridad, distanciamiento social, una combinación presencial con remoto son fundamentales. Donde nosotros sentimos que hay espacio para hacer más en testeo. Seguimos con un virus bastante invisible, las personas siguen como aislándose a lo loco, es decir, yo me aíslo porque como no sé quién lo tiene, tengo que asumir que todos los tienen. Hoy día hay tecnologías de detección muy superiores a las que se siguen aplicando, tecnologías que en un par de horas pueden decirte quién está contagiado hoy día, tecnologías que tienen costos que se pueden aplicar de manera masiva y recurrente, es decir, hoy día hay empresas en Chile que están testeando a todos sus trabajadores todas las semanas y de esa manera evitan los brotes antes de que ocurran. Yo siento que
complementar lo que se está haciendo con mayor tecnología de testeo, de trazabilidad para hacer un aislamiento inteligente, es probablemente el cambio más relevante que tenemos pendiente como país y yo creo que a nivel mundial. En el resto vamos bastante bien. Súper. Felipe, una mirada a nivel de lo que ustedes ven como Mutual. Plantean acá, además de todo el tema logístico, teletrabajo y demás, el tema de cómo sobrellevar la carga en casa, llamémosle salud mental o relacionada, digamos, estos extras, digamos, ¿cómo están abordando las empresas esta parte con apoyo emocional, coaching? ¿Qué es lo que se ve hoy día en el mercado, digamos? Mira, hay de todo. Hay que entender también la realidad de las distintas empresas. Hay empresas que tienen recursos para efectos de poder entregar estos planes complementarios, así como hay otras empresas que han recurrido a nosotros, dado la situación particular. Hay empresas que lo están pasando muy mal y no podemos desconocer ese hecho. Nosotros como Mutual tenemos distintas herramientas para poder contener y adicionalmente hemos entregado mucha capacitación a través tanto de redes sociales, un call center habilitado, llamémoslo, para dos grandes frentes. Primero es enseñar a hacer un teletrabajo correcto, un teletrabajo eficiente, con distintas, llamémoslo, herramientas muy simples. Hay cosas que a mí siempre me quedan marcado como, por ejemplo, tener un espacio de trabajo que tenga luz, hacer pausas activas y cosas de esas características, organizar el día. Y adicionalmente, y los convido a revisarlo tanto nuevamente en la página web de la Mutual, con las distintas redes sociales. Tenemos una cosa bastante simpática con el doble del profesor de la Casa de Papel, que hemos buscado hacerlo lo más entretenido y lo más empático, porque creemos que la verdad es una capacitación que va a ahorrar muchos problemas posteriores. Como bien dijo Eduardo, el hecho de trabajar en la casa implica otros riesgos. Y respecto a lo que es salud mental, hemos fortalecido un call center, tenemos distintos programas para poder canalizar preguntas, consultas o atenciones que se requieran. Tenemos atenciones remotas y por supuesto presenciales para efectos de contener esto. De la empresa, vuelvo a lo que dijimos antes, hemos visto ejemplos muy buenos de algunas empresas que son empresas a lo mejor que no han tenido una caída tan importante en sus ingresos, empresas transnacionales con políticas que vienen desde afuera, u otras nacionales con muy buenas prácticas. Hay de todo. La verdad que tampoco ninguna receta es la pertinente o la necesaria que te va a llevar a solucionar este tema, porque también hay que entender lo que traté de dar a entender en la presentación. Hoy día es muy difícil para una persona que está haciendo teletrabajo, que está sufriendo algún tipo de angustia por perder su trabajo, que está estresado porque está con, según él, una carga de trabajo muy importante. ¿Dónde está producido esto? ¿Por la pandemia? ¿Dónde está producido por su realidad personal? Porque tiene que, aparte de trabajar y estar preocupado porque puede perder su trabajo, preocuparse de los niños, preocuparse de hacer las cosas de la casa. Hay un espectro bastante importante. Lo que hemos siempre recetado nosotros, que creo que es la mejor medida, es la empatía, es tener conversaciones de valor, es tener herramientas para entregarle a los distintos trabajadores para efectos de poder ayudarlos a ordenar esto. Vuelvo a la respuesta siempre. Estamos en una pandemia que nos cambió las cosas y que está para quedarse. Y lo que tenemos que hacer es tratar de vivir esta nueva realidad de la mejor forma posible. Súper. Oye, bueno, tenemos varias preguntas. Te hago una pregunta, Eduardo, que creo que puede ser interesante para la gente conocer, que dice, si testeas todos los lunes, ¿qué pasa si ese colaborador se contagia los martes y no lo sabemos hasta el otro lunes? ¿Cómo se aborda? Perfecto. No, de hecho el testeo tampoco es que sea todos los lunes. Las empresas organizan su calendario, algunas testean todos los lunes, todos los martes. De hecho, lo que hace la mayoría es que testean, por ejemplo, a un grupo los martes, a otro grupo los viernes y van mezclando. Acá no hay un tema instantáneo. El virus igual tiene un proceso de incubación que dura 4 a 5 días. Durante ese proceso de incubación, las personas prácticamente no contagian hasta el último día. Entonces, hasta ahora hay un montón de estudios. Obviamente lo óptimo sería testear todos los días. Ahí el riesgo de un contagio es prácticamente cero. Pero hay bastante como concordancia en los expertos epidemiológicos que un testeo semanal es un óptimo entre costo, comodidad para la persona que es testeada, al margen de que nuestro test es con saliva, por lo tanto es muy fácil, no es
los nasofaringios, y efectividad. Así que no es que sea los lunes, pero una vez a la semana es bastante efectivo. Nosotros solo recomendamos testeo 2 veces a la semana para personas que están en contacto por diseño de su rol con contagiados, por ejemplo, personal de salud, Felipe sabe muy bien de ese tema, o para personal que está en contacto con grupos de muy alto riesgo. Por ejemplo, si tú trabajas en un hogar de ancianos, en ese caso tiene sentido testearte 2 veces a la semana o incluso más. Salvo eso, una vez a la semana es súper efectivo y es lo que se recomienda. Súper, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Felipe, Eduardo. Hay un par de preguntas más. Les pedimos las disculpas en aras del tiempo. No las vamos a alcanzar a responder por este medio, pero creo que hay muchísima información. Ha sido una conversación muy entretenida. Probablemente hemos aprendido harto en los 3 mundos que conversamos hoy día. Así que agradecerle a todos los que están conectados y muchas gracias por participar de este webinar. Muchas gracias Chao Eduardo, chao Felipe. Igual a todos. Chao Ángel, chao Eduardo, que estén muy bien.